En marzo del 2010 participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná-Aranga y este es un diario de esa experiencia. En 1833, un joven naturalista inglés estudió las barrancas cercanas a la ciudad de Paraná con minuciosa atención. No era un simple curioso. Observaba los cambiantes colores y texturas, buscando claves, pruebas, señales. Era Charles Darwin, que intentaba descifrar en estas barrancas la historia de la naturaleza, la historia antes de la historia. Y con respecto, a la expedición, yo estaba con muchas expectativas, sobre todo de conocer este trayecto entre el Paraná y Corrientes, precisamente por todas las crónicas que había leído de los viajeros, los científicos del siglo XIX que estuvieron recorriendo la zona. Entonces era conocer un poco las famosas barrancas también del Paraná que generaron tantos debates en la paleontología del siglo XIX y aún del siglo XX, ¿no? ¿Por qué generan debates las barrancas? Entre Darwin y D'Orbigny era la interpretación de cómo se había dado ese movimiento de las tierras, ¿no? Porque, por ejemplo, en las barrancas lo que se veía son capas de ostras que están a mucha altura, entonces eso significa que en algún momento hubo el territorio estuvo más bajo, con alguna ingresión marina, se ha levantado. Entonces, ¿cómo había sido ese proceso? ¿Catastrófico, que había destruido la fauna, como decía D'Orbigny, un poco siguiendo algunas ideas en boga en Francia, o había sido un proceso lento, gradual, con cambio de especies, como se tendría a dar? Para los naturalistas de la época, las barrancas era como un libro abierto, en donde se podía leer la historia de la Tierra. Darwin llega a lo que es la bajada, lo que es hoy Paraná, se llama la bajada, en 1833. Para esa época ya estaba como conocido que era una zona donde había grandes barrancas, donde también había restos de osamentas fósiles, ¿no? Todavía no se sabía bien qué eran esas osamentas. O también que había capas de moluscos, ¿no? Porque también había toda una producción de cal y de yeso en la zona, ¿no? Empieza a encontrar osamentas de mamíferos fósiles que, por ejemplo, en ese momento hay varios que no tienen nombre, no están clasificados por la ciencia europea. Y empiezan a crear nuevas especies de mamíferos fósiles. Entonces, ahí empiezan a aparecer un rango de nuevas especies que hasta ese momento no eran conocidas. Eso fue un descubrimiento muy temprano en la geología en la Argentina, es descubrir en la costa del Río de la Plata, ¿no es cierto?, en Punta Indio, por ejemplo, grandes yacimientos de conchillas, ¿no es cierto?, lo que significaba claramente de que había habido una intrusión marina. Después los geólogos encontraron que había habido varias intrusiones marinas. La última intrusión marina es relativamente reciente, es del Holoceno, o sea, del periodo geológico que estamos viviendo, o sea, ahora unos 10, 12 mil años aproximadamente, que dejó claramente en las barrancas una capa blanca que tiene una utilización comercial, se utiliza para la cal, por ejemplo. El ocre ese que vos ves desde el río hasta la mitad de la barranca, son arenas que dejó el río cuando andaba por encima de la provincia de Entre Ríos. Esas arenas se reconocen hasta unos 5 kilómetros tierra adentro. Todo el relieve
que vos ves acá se debe a erosión hídrica, no a plegamientos. ¿De qué años más o menos estamos hablando? O sea, eso, ¿en qué tiempo se produce eso? Y 2 millones de años más o menos. Es la edad del río Paraná. El río Paraná no existió siempre. Lo que pasa es que acá por debajo del río está hoy erosionando sedimentos marinos. Un mar del Mioceno que entró por provincia de Buenos Aires y tiene como playas el centro este de Entre Ríos y las sierras de Córdoba, e inunda el centro de América del Sur, sale por Ecuador y las Guayanas por el norte. Es decir, todo ese mar, los sedimentos marinos que dejó, se los puede ver cuando el agua está unos 5 metros más abajo de lo que está ahora. Ese ángulo recto tan claro que hace el Paraná pasando la ciudad de Corrientes se debe a que el Paraná ingresa en una falla geológica. Imaginemos un triángulo entre la ciudad de Posadas y la ciudad de Goya, más o menos. Antiguamente el Paraná cortaba por ese lado del triángulo, ¿no es cierto? Y ahora con la aparición de la falla obligó de alguna manera a que el río se encauzara y fuera relativamente recto. Si vos mirás un mapa y mirás cómo es el dibujo de los esteros de Ribera, va a ver una zona deprimida. Ese es evidentemente un curso abandonado de una gran masa de agua. Debajo de este caudaloso río existe otro, mucho más antiguo. Es el acuífero Puelches, que yace a una profundidad entre 30 y 100 metros. Pero mucho más profundo y un poco más al norte late otro antepasado, el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Por debajo del lecho actual y a unos 40, 50 metros de profundidad aproximadamente, se encuentran los restos, los testimonios de su antecesor. Hace 6-7 millones de años permitieron el ingreso de un gran mar. En una época ese mar abandonó ese material que había depositado y quedaron restos de 20-30 metros de espesor, como si fuera una esponja enterrada que quedó ahí. Es un material que tiene porosidad y permeabilidad muy alta. Se transformó en el principal acuífero denominado Puelches. Resulta que a nosotros ese viejo río Paraná nos dejó la riqueza de agua subterránea. El río Paraná lleva unos 400 kilómetros cúbicos de agua al año. O sea, serían 400 billones de litros por año que pasan y que van al mar. El acuífero Puelches puede llegar a tener un orden de magnitud parecida, 300 y pico de kilómetros cúbicos de agua almacenada. La Paz nos recibe con una fiesta. Banda municipal, escolares y algunos pobladores más ancianos que recuerdan la época en la que era usual ver llegar barcos de pasajeros al puerto. Sentimos nostalgia de algo que no conocimos, el ritual de bienvenidas y despedidas en el puerto, acompañados de abrazos, pañuelos y sirenas de barco. Los entrerrianos, esta gente rodeada de agua, son pioneros en la defensa de sus ríos. La historia de la defensa de Paraná Medio que hicimos desde acá de La Paz. En los años 90, los habitantes de La Paz y de Paraná se manifestaron en contra de la construcción de la represa Paraná Medio, un movimiento que se expandió por toda la provincia, convocando a diversos sectores hasta conseguir la promulgación de una ley de ríos libres de represas. El Paraná Medio fue la mejor lucha y la mejor logro. Luchamos años para que el agua y la provisión de agua no se privatice. Pusimos el agua, no era un bien de valor económico, social, como se ponía en todos los documentos, sino un bien esencial para la vida humana. El agua dulce es esencial para la vida humana y animal. El Paraná Medio es una de las zonas más ricas en peces. Se considera que hay unas 170 especies, de las cuales las más conocidas son el dorado, el pacú, el patí, el surubí y la boga.
Los sordos no tienen plata. 4 kilos 40. Este patipinta, este para comer en posta. A ver, sí. ¿Y este también sirve para comer en posta? Sí. Pero cero grasa tiene. Ah, bueno. ¿Qué pesca tenés ahí? Mandubé, moncholo y patí que ya no me queda, que tenía. Porque la gran escasez de pescado, la gran crecida, ha desobado el pescado grande y se fue para el norte. Donde desoba el pescado queda la pichonada y el pescado queda largo, o sea que desobó el encardumen, desobó el mandubé. La mayoría de los peces del río Paraná migra y sobre todo buscando las temperaturas y los sitios adecuados para desovar. Y lo pueden hacer hasta unas distancias grandes, 800 kilómetros a veces. La mayoría de los peces buscan no solo la temperatura, sino aguas no tan profundas y un poco más quietas para desovar, con lo cual la inundación de determinadas lagunas dentro del delta del río o más arriba son también muy importantes. Son islas muy particulares que tienen una forma que podemos llamar de palangana o de plato hondo, según como llamarlo. No son circulares, sino que son alargadas en la dirección de la corriente del río, pero esa forma de palangana hace que el centro de las islas sea más bajo que los bordes, que localmente se llaman albardones. O sea que si uno mira el perfil de una isla, hay dos partes altas que son los albardones y una parte central. Esa palangana tiene un funcionamiento ecológico importante, ¿no es cierto? Sobre todo en el delta superior, porque los pajonales en el medio de la laguna son los lugares donde desovan los peces. Los huevos o los pequeños peces que se llaman alevinos entran al valle de inundación del río Paraná. Una vez que viene la bajante, se quedan en esas lagunas aislados de los grandes predadores y ahí pueden alimentarse tranquilamente con todo el gran ecosistema que tienen en las lagunas del valle de inundación. A partir de ahí, con una nueva creciente, después de un año o dos, dependiendo de la especie, pueden ya estar defendiéndose de los grandes predadores y entra el agua decreciente de nuevo a las lagunas, vuelve a bajar y inician su recorrido para alimentarse de nuevo hacia aguas abajo y así se vuelve a reiniciar otro ciclo o un nuevo desarrollo de la especie para perpetuarse. Esto fue realmente truncado, se podría decir, por la erraticidad del río, producto de los factores ambientales de origen antrópico, aguas arriba, es decir, la gran cantidad de embalses y también la deforestación que hacen que las aguas del río no tengan 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, que es realmente a lo que se acostumbraron históricamente a lo largo de toda la historia de la evolución estos peces. El régimen de bajante y de crecida del río es muy importante para la dinámica de reproducción de los peces. Actualmente eso está regulado por las múltiples represas que hay a lo largo del río Paraná, sobre todo al norte, en Brasil, que maneja la liberación o no de las aguas. Están sujetos los peces a razones que no son climáticas, sino a cuestiones de intereses energéticos, ¿no? Y esto, la bajante, hace como 7, 8 años que viene, como que esto influyó en la represa también, que se inauguró la represa Yacyretá y bueno, aparentemente a partir de ahí empezó el desnivel del río, que hubo escasez de agua en el río, que se nota mucho la bajante, no creciente, mucha bajante. Las grandes presas no han tenido dispositivo de paso de peces migradores, con lo cual muchos peces llegan al momento de querer reproducirse a la pared de la presa y no pueden pasar aguas arriba. Esto fue de alguna manera intentado solucionarse en los años subsiguientes, cuando por ejemplo se proyecta Yacyretá. Se hacen 2 tipos de dispositivos para peces, escaleras para peces y ascensores para peces. De manera que cuando los peces llegan al borde de la presa tienen en un lugar lateral un canal con distintos tanques a diferentes alturas y van sorteando paulatinamente las diferentes alturas hasta llegar a la altura total del embalse y poder pasar del otro lado. Lo que hacen los ascensores para peces son como jaulas que tienen una tracción
producen artificialmente un flujo turbulento para que los peces sean atraídos justamente por esas aguas más oxigenadas y entran en ese lugar, se meten en la jaula, está calculado cuánto pesa la jaula con agua sola, cuánto pesa con peces, entonces en ese momento se dispara lo que se llama un mensajero, o sea una pesa sobre la puerta de la jaula que cae en forma automática, se levanta el ascensor y los peces pasan aguas arriba del embalse para seguir su curso y para poder reproducirse. Estas empresas tienen la obligación, en el caso del gobierno de Brasil, los obliga a hacer reproducción artificial y a devolver al río una X cantidad de peces para evitar ese impacto. Los embalses trajeron otra serie de inconvenientes que quizá no se habían previsto originariamente. Por ejemplo, el aumento de algunas especies de peces que no son del todo deseadas porque afectan al ganado, porque afectan a otros peces, afectan la pesca comercial y también deportiva, por supuesto, afectan a la gente que se está bañando, y estoy hablando concretamente del caso de las pirañas. Las pirañas se ven favorecidas por este tipo de enlentecimiento de las aguas y realmente se han reproducido muchísimo, con lo cual también aumentaron los emprendimientos gastronómicos que pudieran utilizar esa carne de piraña de distinto tipo a través de hamburguesas, albóndigas, sopa de piraña o lo que fuere para limitar la cantidad de pirañas en estos ambientes. En realidad hay que pensar en la época en que esto fue gestado. En aquel momento se vio como una muy buena alternativa y se pensó que era realmente energía limpia porque no había una opción concreta de producir tanta energía geotérmica, utilizar la energía solar o la energía del viento, la energía eólica como en este momento. Hoy quizás se vería como algo anacrónico pensar en estos grandes embalses y de hecho los bancos internacionales que financian estos proyectos realmente hoy ponen bajo la lupa si es necesario hacer un embalse de más de 1000 megavatios en total o hacer, por ejemplo, 10 proyectos de 100 megavatios. La cantidad de energía sería la misma y el impacto ambiental muy diferente. A la tradicional pesca artesanal y deportiva se han ido sumando en estos años nuevos emprendimientos a gran escala que afectan mucho la vida de los peces y que ponen en evidencia la necesidad de articular políticas regionales que superen los límites provinciales. El sábalo en pocos años se transformó en un recurso natural importante, ¿no es cierto?, y está siendo explotado en todo el Paraná. Un gran comprador de sábalo es Nigeria. Hace posiblemente 2003, 2004, a esta parte, comenzaron las pescas extractivas de grandes volúmenes de sábalo. En ese momento surgieron una serie de frigoríficos. Esto tuvo un impacto muy grande sobre las poblaciones de sábalo y sobre otras poblaciones, de otras especies del río Paraná, como en el caso del dorado y el surubí, que se alimentan, son carnívoros y se alimentan de larvas de sábalo. Entonces se afectó en ese momento un eslabón clave en la cadena trófica del río Paraná, que repercutió no solo en la población de estos peces, sino de otros también muy valorados para pesca deportiva y para consumo humano. El sábalo que se comercializa se exporta como una pieza entera a algunos países, sin embargo, la mayoría del sábalo se comercializa como harina de pescado. ¿Qué es la harina de pescado? Es un macerado rico en proteínas y estas harinas de pescado sirven para incorporarse a formulaciones de balanceados para alimentos de otros animales. Santa Fe pone 3 meses de veda, ya que el gobierno de Entre Ríos implementó 1 mes y medio de veda. ¿Cómo es la cosa? Si el sábalo de allá es igual que el sábalo de acá, es el mismo. Las vedas están relacionadas con poder proteger al pez durante el momento del desove, ¿sí? Permitir que eso ocurra porque sin ese punto del ciclo biológico acabaría la especie. Entonces, pero para eso es importante que cada provincia tenga una legislación similar. En el caso del río Paraná, que es compartido por tantas provincias, nuestros vecinos de Entre Ríos y Santa Fe, tenemos legislaciones diferentes con respecto a épocas y a tallas de captura. El problema está en que el río Paraná hay legislaciones que no son convergentes. Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos
tiene una legislación sobre la pesca diferente a la provincia de Santa Fe. Y alternativamente, curiosamente, unos liberan la pesca y otros la cierran. Pero este río es muy difícil de determinar por dónde pasa. Se puede hacer en un mapa por dónde pasa el límite, pero un pescador, digamos, no va a andar fijándose si está por el canal más profundo por donde pasa el límite. Un tema bien complejo realmente. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Siempre tenemos, nosotros estamos muy ávidos de escuchar, porque queremos escuchar a la gente de cada lugar que vamos. Así que... La chamarrita es un ritmo, para los entrerrianos es un ritmo único. La chamarrita es un ritmo que nació en las Islas Azores, fundamentalmente como ritmo, no tenía muchas letras, mucha poesía en un comienzo, sí tenía mucho ritmo, venía de abajo, de los pies, se bailaba. Pasa por el Brasil, donde también Brasil aporta lo suyo, yo creo que se va consolidando el ritmo, y luego en Uruguay ya tiene las primeras particularidades que le asignan los poetas. Ya en Uruguay los poetas le ponen algo de historia, algo de paisaje, y al cruzar el río de los pájaros, el río de los caracoles, el río Uruguay, la chamarrita se hace mucho más cadenciosa. El uruguayo tiene la chamarra que es a guitarra casi sola y punteada con púa. Es más rápida la chamarra uruguaya, la que hacían los olimareños, Citarrosa, todos los grandes uruguayos hacen la chamarra que es más rápida. Cuando entra entre el río Linares la recupera y la hace arpegiada y lenta. Él decía que el padre le contaba que el ritmo de la chamarrita, cuando iban los troperos, llevaban el caballo con las riendas sueltas y que los troperos iban tocando la acordeoncita dos hileros, la verdulera, con el ritmo del caballo al trotecito, que el ritmo de la chamarrita era el caballo al trote con las riendas sueltas. Es un ritmo que tiene algo que ver con el decir, el caminar del entrerriano, que se toma su tiempo, que reflexiona. Generalmente o es un entrerriano a caballo o un pescador del Paraná, del Uruguay,
Jamás vas a encontrar un hombre demasiado apurado. Por eso la chamarrita es tan cadenciosa. Me dijo la chamarrita que la llevara hasta el bajo. Le dije a la chamarrita que te lleve a quien te trajo. Son coplas populares. Son coplitas que el entrerriano le incorpora ese ritmo que llegó hace cerca de 200 años, pero que fue, digamos, meticulosamente investigada y arreglada a partir de la década del 40 y del 50, cuando don Linares Cardoso, junto a otros, pero nombro don Linares Cardoso porque es emblemático, decide investigar cabalmente este ritmo y saber por qué los troperos se detenían, sacaban su verdulera, que iba a los tientos, e interpretaban una chamarrita, solos con su verdulera. Después a esas melodías de chamarrita se le incorpora la guitarra, y ya con el ritmo de la guitarra, acentuándolo, ya se hace popular, se comienza a bailar y se hace carne en el entrerriano. Me acuerdo siempre de una frase preciosa que decía Linares Cardoso, que una vez me dijo eso: mire, mija, para nosotros, los entrerrianos, la patria es el agua. El río es música, el río lleva, trae, como dice Chacha Müller, un gran músico y poeta rosarino. Algo nos deja y algo se va. Pero tiene un balanzo, vamos a decirlo así, en una especie de portuñol. Tiene un balanzo, un swing, si querés, que es una palabra más cercana a la música, propio de la música, ¿no? Tiene un ritmo, tiene un tempo, ¿no? Incluso cuando viene enardecido, incluso cuando viene furioso. Es calmo y es furioso al mismo tiempo. Es acogedor y traicionero al mismo tiempo. La tarde ya huele a jazmines maduros. La gente se sienta en la vereda a tomar aire, acompañada de su mate. Luego de una apacible visita a las termas, refugio dorado al calor de la siesta, nos preparamos para regresar al barco. Nuestros artistas dejan en el puerto un recuerdo, a modo de agradecida despedida. Porque cuando tú descubras la tierra de don Linares, ya no podrás olvidarla, ya no te irás de estos lares. Su gente amable y sencilla te dará calor de nido, y si va por la ribera tendrás caricias de río. Tendrás caricias de río.